¿Somos verdaderamente libres cuando tomamos decisiones? ¿Elegimos con autonomía o somos guiados por fuerzas invisibles, impulsos inconscientes, estructuras sociales, determinismos biológicos o, más recientemente, algoritmos predictivos? ¿Qué significa ser libre en un mundo donde cada fenómeno parece tener una causa, y donde incluso nuestras elecciones pueden ser previstas o condicionadas? ¿Y si no somos libres, podemos seguir hablando de responsabilidad moral? ¿Tiene sentido el deber si no podemos elegir entre el bien y el mal? Estas preguntas no son nuevas. Han acompañado a la humanidad desde sus primeros intentos por comprender la naturaleza del alma, de la acción y del juicio moral. Sin embargo, fue en la obra de Immanuel Kant donde la cuestión del libre albedrío adquirió una estructura filosófica rigurosa y una función crítica central. Para Kant, la libertad no es simplemente una experiencia subjetiva de elección, ni una entidad metafísica misteriosa, sino la condición necesaria para la moralidad. No hay deber sin libertad, y no hay humanidad moral sin la posibilidad de actuar conforme a leyes que uno mismo se impone. Kant revolucionó la noción tradicional de libertad al desvincularla del empirismo psicológico y del dogmatismo metafísico. En lugar de entenderla como una propiedad observable o demostrable, la concibió como un postulado de la razón práctica, una exigencia interna a la estructura del deber. Así, el libre albedrío se convierte en el fundamento de la autonomía moral, la responsabilidad personal y la dignidad humana. En su filosofía, la libertad no es un hecho empírico, sino una necesidad moral. Debemos considerarnos libres porque nos experimentamos como sujetos del deber. Este video propone explorar en profundidad la concepción kantiana del libre albedrío, articulando sus fundamentos metafísicos, éticos y políticos. En primer lugar, examinaremos los antecedentes filosóficos que preparan el camino para la revolución crítica de Kant, desde San Agustín hasta Hume. Luego, abordaremos su famosa distinción entre autonomía y heteronomía, y el papel central del imperativo categórico como expresión de la libertad práctica. A continuación, profundizaremos en su concepción de la libertad trascendental y en la compleja relación entre causalidad y autodeterminación. También analizaremos la libertad como postulado práctico y como fundamento del deber moral, en contraste con las éticas empíricas o utilitaristas. Finalmente, reflexionaremos sobre las implicaciones éticas y políticas de esta concepción de la libertad, así como sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta. En última instancia, este recorrido nos confronta con una pregunta decisiva. ¿Y si la libertad no fuera una ilusión, ni un privilegio, sino una exigencia ineludible de nuestra condición racional y moral? Antecedentes filosóficos, la tradición del libre albedrío antes de Kant. La reflexión sobre el libre albedrío ha acompañado a la filosofía occidental desde sus orígenes, especialmente en su confluencia con la teología cristiana. A lo largo de los siglos, diversas doctrinas han tratado de conciliar la libertad humana con la necesidad natural, la providencia divina o el conocimiento de Dios. Kant hereda esta compleja tradición, pero también la desafía profundamente, introduciendo un nuevo enfoque ilustrado y racionalista. Comprender esta herencia es esencial para apreciar la originalidad de su propuesta. San Agustín, el libre albedrío como base del pecado y la gracia. En el pensamiento cristiano, San Agustín es una figura fundacional en la formulación del libre albedrío. En su obra de Libero Arbitrio, Agustín sostiene que el ser humano es libre para elegir entre el bien y el mal, y que esta libertad es condición de posibilidad tanto del mérito como del pecado. Sin libertad, no puede haber justicia en la recompensa ni en el castigo. Sin embargo, Agustín también reconoce la dependencia radical del hombre respecto de la gracia divina. Tras su controversia con el pelagianismo, que exageraba la autosuficiencia moral del hombre, Agustín desarrolló una doctrina en la que el libre albedrío permanece, pero se ve debilitado por el pecado original y solo puede ser restaurado por la intervención de Dios. Esta tensión entre libertad y gracia será una constante en la teología cristiana posterior. Aunque Agustín no niega el libre albedrío, lo subordina a una providencia que trasciende toda lógica humana. Esta subordinación generará problemas conceptuales sobre la responsabilidad personal que Kant intentará resolver a partir de un punto de vista estrictamente racional. Tomás de Aquino, armonía entre libertad y ley divina. Siguiendo la herencia agustiniana, Tomás de Aquino elabora en la Suma Teológica una visión más sistemática del libre albedrío. Para él, la voluntad humana está dirigida al bien,
pero puede elegir entre diversos bienes particulares. La libertad consiste en esta capacidad de elección racional, guiada por la ley natural y la razón. Dios, en tanto causa primera, no anula la libertad humana, sino que la hace posible. La acción libre del hombre está incluida en el orden general de la providencia. Tomás logra una síntesis entre la causalidad divina y la libertad creada, pero a costa de una concepción metafísica que presupone una jerarquía ontológica y teológica ajena a los principios de la razón ilustrada. En el pensamiento moderno, esta armonía se vuelve cada vez más problemática, especialmente tras el surgimiento de la ciencia moderna y el mecanicismo. Descartes, la voluntad infinita y el problema del error. En la modernidad temprana, René Descartes introduce un nuevo estilo de pensar el libre albedrío, ya no tanto teológico como psicológico y epistemológico. En sus meditaciones metafísicas, Descartes sostiene que el libre albedrío es una de las facultades más nobles del alma humana. De hecho, considera que la voluntad es incluso más amplia que el entendimiento, mientras que nuestra inteligencia es finita, la voluntad tiene un alcance ilimitado. Esta desproporción, afirma Descartes, es la causa del error. Al juzgar sin tener claridad, la voluntad se adelanta al juicio racional. Aunque Descartes defiende una libertad compatible con la omnisciencia divina, su planteamiento deja sin resolver el modo exacto en que la libertad humana puede coexistir con el determinismo mecánico que él mismo contribuyó a establecer en la ciencia natural. Esta ambigüedad reaparece con fuerza en los empiristas posteriores. David Hume, el compatibilismo empírico. Uno de los desafíos más importantes al libre albedrío tradicional provino del empirismo ilustrado, especialmente en la obra de David Hume. Hume niega que exista una libertad en sentido absoluto, entendida como ruptura con las leyes naturales. Para él, toda acción humana está determinada por causas psicológicas y sociales observables, al igual que los fenómenos físicos. Sin embargo, propone una forma de compatibilismo: somos libres en tanto actuamos de acuerdo con nuestros deseos y motivos internos, sin coacción externa. En este sentido, libertad significa actuar según lo que uno quiere, aunque esos deseos estén causalmente determinados. Este compatibilismo es coherente con el empirismo, pero vacía de contenido moral profundo la idea de responsabilidad. Si todo está determinado, ¿qué sentido tiene el deber moral? ¿Cómo fundamentar la dignidad humana? Estas preguntas preparan el terreno para la revolución crítica de Kant, quien buscará conciliar libertad y causalidad, pero sin renunciar a la autonomía moral. Críticas y límites de la tradición. Las concepciones tradicionales del libre albedrío enfrentan múltiples dificultades. En el pensamiento teológico, la tensión entre libertad y omnisciencia divina conduce a paradojas irresueltas. En la modernidad, la irrupción del determinismo científico parece erosionar la noción de libertad como causalidad autónoma. Y los intentos de compatibilismo, como el de Hume, corren el riesgo de banalizar la libertad, reduciéndola a una simple ausencia de coacción externa. Además, estas visiones tienden a oscilar entre un exceso de trascendencia, como en la gracia agustiniana, y un empirismo que clausura la posibilidad de la libertad, como en Hume. Falta una perspectiva que ubique la libertad en el corazón de la razón práctica, no como un dato de la experiencia ni como un privilegio teológico, sino como una exigencia de la moralidad racional. La necesidad de un nuevo enfoque, la ilustración crítica. Es en este contexto de crisis de fundamentos donde emerge la propuesta kantiana. Kant asume el reto de salvar la libertad sin recurrir a mitologías ni a teologías. Su proyecto busca fundamentar la moral sobre bases estrictamente racionales, propias de una humanidad ilustrada que se libera del tutelaje dogmático. El libre albedrío, para Kant, no se prueba empíricamente ni se deriva de la observación, sino que se postula como condición de posibilidad de la ley moral. Así, la libertad deja de ser una propiedad empírica o una concesión divina, para convertirse en el principio regulativo de una voluntad racional. Este cambio de paradigma marca una verdadera revolución filosófica. Ya no se trata de armonizar la libertad con la gracia o con la naturaleza, sino de entender que solo somos plenamente humanos, es decir, morales. En la medida en que actuamos libremente, conforme a principios universales que nuestra razón reconoce como válidos para todos. Kant y la autonomía de la voluntad. El concepto de libertad adquiere en Kant una dimensión radicalmente nueva.
frente a la tradición teológica y empirista que veía en la libertad un problema metafísico o una función psicológica, Kant la sitúa en el centro mismo de la moralidad. Ser libre, para Kant, no es actuar según deseos o impulsos, ni estar exento de coacción externa, sino obedecer a una ley que uno mismo se da mediante la razón. Este es el núcleo de su teoría de la autonomía de la voluntad. Esta concepción transforma la ética en una empresa rigurosamente racional, donde la libertad no es el punto de partida, sino el resultado de una autodeterminación racional que constituye la dignidad del ser humano. La distinción entre heteronomía y autonomía. La primera clave para entender la teoría kantiana del libre albedrío es su distinción entre heteronomía y autonomía. En términos generales, una voluntad es autónoma cuando se da a sí misma la ley moral por medio de la razón, mientras que es heterónoma cuando se guía por principios externos a la razón, como los deseos, las inclinaciones, la tradición o incluso la autoridad divina. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant afirma: la voluntad es una especie de causalidad de los seres vivos en cuanto racionales, y la libertad sería la propiedad que tiene esa causalidad de poder obrar independientemente de causas ajenas a ella. En otras palabras, una voluntad libre es una voluntad autónoma, es decir, determinada por la razón misma, no por factores externos o empíricos. La heteronomía, por el contrario, es el estado de una voluntad que actúa no por respeto a la ley moral, sino por inclinaciones o fines contingentes. Según Kant, toda moral basada en la felicidad, en la utilidad, en el mandato de una autoridad externa o en un interés propio incurre en heteronomía y por tanto, no es verdaderamente moral. Esta distinción es crucial: si actuamos por deseo de recompensa o por miedo al castigo, no somos moralmente libres. Solo cuando actuamos por deber, por respeto a la ley moral que la razón misma establece, ejercemos nuestra auténtica libertad. Así, Kant convierte la libertad moral en la capacidad de imponerse a uno mismo una ley universal, independientemente de todo condicionamiento empírico. El imperativo categórico y la libertad práctica. La ley moral que guía a la voluntad autónoma se expresa, para Kant, en la forma del imperativo categórico. Este no es simplemente una orden o una regla externa, sino una exigencia racional que se impone a todo agente moral en virtud de su propia racionalidad. Kant formula el imperativo categórico en varias versiones, pero la más célebre dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Esta fórmula tiene implicaciones decisivas para la noción de libre albedrío. Significa que una acción es moralmente válida y, por tanto, libre en sentido kantiano, solo si puede ser universalizada sin contradicción. No basta con que queramos hacer algo, debemos poder querer racionalmente que todos lo hagan en las mismas circunstancias. Esta exigencia de universalidad excluye toda arbitrariedad subjetiva o preferencia egoísta y nos obliga a elevarnos por encima de nuestras inclinaciones personales. La libertad práctica, entonces, consiste en actuar por respeto a esta ley universal, que no viene de afuera, sino de la razón misma. Kant es tajante. La moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo. Esto quiere decir que el ser humano es un fin no por lo que posee o desea, sino porque es capaz de legislar moralmente. El libre albedrío no es un mero privilegio, sino una responsabilidad. Ser libre es ser autor de la ley, y como tal, estar sujeto a ella. El papel de la razón práctica en la autodeterminación. La razón práctica es el órgano de la libertad en el pensamiento kantiano. A diferencia de la razón teórica, que se ocupa del conocimiento de los fenómenos, la razón práctica tiene como objeto la acción y la moralidad. Según Kant, hay un hecho de la razón, el reconocimiento inmediato, no derivado, de la obligatoriedad de la ley moral. Este hecho no requiere demostración, pues se impone a todo sujeto racional como una evidencia interior. La razón práctica permite al ser humano trascender el mundo de los fenómenos y situarse en el reino de los fines, donde cada persona es tratada como un fin en sí mismo y no como un medio. Esta es la base de la autodeterminación moral, actuar no según impulsos naturales o inclinaciones sensibles, sino según principios racionales que uno se da a sí mismo. La voluntad, entonces, no es libre porque esté indeterminada, sino porque se determina a sí misma por medio de la razón. Kant insiste en que esta autodeterminación no es un acto arbitrario o caprichoso.
La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que la razón reconoce como universalmente válido. Es, en última instancia, obediencia a la razón. Este punto puede parecer paradójico. ¿Cómo puede ser libre alguien que obedece una ley? La respuesta kantiana es clara, porque esa ley no viene de fuera, sino del propio sujeto racional. En la medida en que la ley moral nace de la razón, obedecerla es la más alta forma de libertad. Además, la razón práctica no solo regula la acción individual, sino que tiene implicaciones sociales y políticas. Para Kant, una comunidad moral, una comunidad de seres racionales, es aquella en la que todos los individuos son legisladores en un reino de fines. El respeto mutuo, la dignidad, la justicia y la igualdad ante la ley se derivan directamente de esta concepción de la libertad como autonomía. El libre albedrío, por tanto, no es una propiedad privada del individuo, sino una condición de posibilidad para la vida moral y política en común. Libertad, deber y dignidad. La ética kantiana, al vincular estrechamente libertad y moralidad, redefine también el concepto de dignidad humana. Kant sostiene que todo ser racional tiene dignidad porque es capaz de actuar por deber, es decir, de obedecer la ley moral por respeto a ella misma. Este respeto al deber, lejos de ser una limitación, es la expresión más alta de la libertad. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se debe. Desde esta perspectiva, la moralidad no se basa en la búsqueda de la felicidad, como proponían los utilitaristas o eudemonistas, sino en el respeto a la ley moral como expresión de la libertad racional. La felicidad puede ser un fin natural, pero no es el principio supremo de la moral. La ley moral nos exige algo más profundo, actuar por respeto a la humanidad en nosotros y en los otros, como seres capaces de autodeterminación racional. Este enfoque ético tiene consecuencias radicales, implica que no puede haber verdadera moralidad sin libertad, ni verdadera libertad sin moralidad. La moralidad exige que tratemos a cada ser humano como un fin en sí mismo, no porque lo diga una autoridad externa o porque convenga socialmente, sino porque la razón lo exige. De este modo, Kant eleva el libre albedrío a la categoría de principio fundacional de toda vida moral, y con ello, también de toda civilización basada en el respeto mutuo. La libertad trascendental. La ética kantiana se funda en la noción de autonomía moral, pero esta solo es posible si el ser humano es libre en un sentido más profundo que el meramente práctico. Kant se da cuenta de que su teoría del deber, de la ley moral y de la autodeterminación racional requiere una justificación metafísica. Debe mostrar que la libertad es posible a pesar del aparente determinismo del mundo natural. Es en este punto donde interviene el concepto de libertad trascendental, desarrollado en la crítica de la razón pura y articulado con su teoría del conocimiento. Para Kant, la libertad no puede ser entendida como un hecho empírico observable, sino como una idea regulativa de la razón, un concepto necesario para la moralidad, aunque no verificable en la experiencia. Este concepto permite superar la aparente contradicción entre el determinismo natural que rige el mundo fenoménico y la autonomía moral que presupone la ley del deber. Libertad como idea regulativa. Kant distingue cuidadosamente entre ideas constitutivas y ideas regulativas de la razón. Las primeras pretenden describir objetos del conocimiento, como las categorías del entendimiento, mientras que las segundas no refieren directamente a un objeto empírico, sino que orientan la razón en su uso práctico o especulativo. La libertad pertenece a esta segunda clase, no es algo que pueda observarse en el mundo sensible, pero es un postulado imprescindible para la razón práctica. La razón, en su uso práctico, se ve obligada a postular la libertad como condición de posibilidad de la moral. Si no fuéramos libres, no podríamos considerarnos responsables de nuestras acciones. Esta necesidad es apodíctica, aunque no podamos demostrar la existencia empírica de la libertad, debemos suponerla si queremos tomar en serio la moralidad. Kant lo expresa así en la crítica de la razón práctica. La libertad es la ratio essendi del deber, y el deber es la ratio cognoscendi de la libertad. Esto significa que solo podemos conocer la libertad a partir de nuestra conciencia del deber moral. La ley moral nos revela que debemos actuar de cierta manera, lo que presupone que podemos hacerlo. En otras palabras, el hecho moral implica la posibilidad de actuar libremente, y esta posibilidad se articula como libertad trascendental. Relación entre libertad y causalidad en la crítica de la razón pura.
El problema de la libertad aparece ya en la crítica de la razón pura, en el contexto de las antinomias de la razón pura, en especial la tercera antinomia, que enfrenta dos tesis opuestas. Tesis: hay libertad, es decir, una causalidad no sometida a las leyes de la naturaleza. Antítesis: todo ocurre según leyes naturales, por tanto, no hay libertad. Ambas afirmaciones parecen igualmente razonables, pero contradictorias. Para resolver esta antinomia, Kant introduce su famosa distinción entre fenómenos y noúmenos. El fenómeno es el objeto tal como aparece en la experiencia, sometido a las categorías del entendimiento y, por tanto, a la causalidad natural. El noúmeno, en cambio, es el objeto considerado en sí mismo, más allá de toda experiencia posible. El ser humano, en tanto que ser sensible, pertenece al mundo fenoménico, pero en cuanto ser racional, pertenece también al reino no empírico de la razón pura. Esta doble pertenencia del ser humano es el punto clave. Kant afirma: un mismo acto puede tener, desde el punto de vista fenomenal, una causa natural, y desde el punto de vista nouménico, ser el efecto de una causalidad libre. En el ámbito empírico, toda acción humana puede explicarse por causas naturales, psicológicas, biológicas, sociales. Pero en el ámbito nouménico, es decir, en la medida en que el sujeto es una voluntad racional, esa misma acción puede ser libre. Esta compatibilidad se funda en el hecho de que la libertad no actúa en el tiempo, sino fuera de él, no es una causa que intervenga en la cadena natural, sino una causa de una clase especial, la causalidad por libertad, que coexiste con la causalidad natural sin interferir en ella. Compatibilidad entre determinismo empírico y libertad nouménica. La clave de la libertad trascendental es, entonces, la idea de que un mismo agente puede ser considerado bajo dos puntos de vista distintos. Como fenómeno, el sujeto está determinado por causas empíricas. Por ejemplo, sus deseos, su historia personal, su biología, etc. Como noúmeno, el sujeto es un ser racional que puede autoimponerse leyes morales mediante la razón. Esta distinción permite a Kant rechazar tanto el determinismo absoluto como el libre albedrío arbitrario. La libertad no significa una ruptura caótica con la naturaleza, sino la posibilidad de introducir un principio racional en la cadena causal, una ley moral que no depende de condiciones empíricas. Así, Kant sostiene una forma de compatibilismo trascendental: somos libres no porque escapemos a la causalidad empírica, sino porque somos capaces de actuar desde otro nivel de causalidad, el de la razón. Kant no pretende demostrar que somos libres en el mismo sentido en que se demuestra un fenómeno físico. Lo que afirma es que debemos concebirnos como libres si queremos tomarnos en serio la moralidad. La experiencia moral del deber exige que nos consideremos como autores responsables de nuestras acciones. Esta es una exigencia racional, no empírica. Así, la libertad se convierte en un postulado de la razón práctica, una condición necesaria para la posibilidad del juicio moral. La compatibilidad entre determinismo empírico y libertad nouménica puede parecer extraña, pero es fundamental para entender cómo Kant salva la autonomía sin caer en el irracionalismo. La libertad, en su sentido más profundo, no es la ausencia de necesidad, sino la posibilidad de actuar por una necesidad que uno mismo se impone racionalmente. Es en este sentido que Kant afirma: la libertad no es un hecho de la experiencia, sino una idea de la razón que tiene realidad práctica. Implicaciones del pensamiento kantiano. La concepción kantiana de la libertad tiene consecuencias revolucionarias para la filosofía moral, el derecho, la política y la antropología. En primer lugar, rompe con toda concepción de la libertad basada en el empirismo o en la teología. La libertad no depende de que podamos observarla en el mundo, ni de que haya sido otorgada por Dios. Depende exclusivamente de nuestra condición como seres racionales. En segundo lugar, Kant establece una conexión inquebrantable entre libertad y responsabilidad moral. Si somos libres, es porque podemos reconocer y obedecer la ley moral. Y si podemos hacerlo, somos responsables de nuestras acciones. Esta concepción es la base del derecho moderno. Todo sujeto debe ser tratado como un fin en sí mismo, y no puede excusarse moralmente en causas externas. Aun si está condicionado empíricamente, el sujeto sigue siendo responsable como agente racional. Finalmente, esta libertad nouménica tiene un carácter práctico y regulativo, no especulativo ni descriptivo.
No se trata de conocer la libertad como se conoce un objeto, sino de actuar desde ella. La razón práctica no necesita demostrar que somos libres, le basta con mostrar que actuar moralmente presupone esa libertad. En resumen, la libertad trascendental kantiana permite pensar una autonomía que no contradice el orden natural, sino que lo complementa desde un plano superior. El ser humano, en cuanto fenómeno, está sometido a leyes naturales, pero en cuanto noúmeno, es capaz de autodeterminarse moralmente. Esta doble dimensión hace posible una ética racional que no depende ni del empirismo ni del dogma, sino del ejercicio autónomo de la razón. Kant logra así una síntesis profunda, salva la moralidad de la amenaza del determinismo, sin caer en misticismos o voluntarismos. La libertad ya no es un dato observable ni un misterio insondable, sino una exigencia de la razón que funda la dignidad humana. El libre albedrío como presupuesto de la moral. Después de establecer las bases metafísicas de la libertad en su distinción entre fenómeno y noúmeno, Kant presenta en la crítica de la razón práctica una tesis aún más ambiciosa: no solo es posible concebir la libertad, sino que es necesario postularla como condición indispensable para la moralidad. A diferencia de los intentos anteriores que buscaban demostrar la libertad por medio de argumentos especulativos, como los de Leibniz, Descartes o incluso Aristóteles, Kant invierte el orden. Es la experiencia del deber la que nos revela la necesidad de la libertad. Así, la moral no se deriva de una libertad previamente demostrada, sino que la supone como su presupuesto irrenunciable. Esta inversión epistemológica y práctica transforma toda la estructura de la filosofía moral. En lugar de partir del ser para llegar al deber, Kant parte del deber para llegar al ser. La libertad no es primero un hecho ontológico, sino un postulado práctico. En esta sección exploraremos tres dimensiones clave de este planteamiento. El hecho de la razón como punto de partida, la libertad como postulado necesario para la moralidad y la crítica kantiana a las morales empíricas como el utilitarismo. El hecho de la razón en la crítica de la razón práctica. En la crítica de la razón práctica de 1788, Kant introduce una expresión central y novedosa: el hecho de la razón. Este hecho no es empírico ni deducido, sino una certeza inmediata que todo ser racional experimenta en su vida moral, el reconocimiento de que debemos actuar conforme al deber, independientemente de nuestros intereses o inclinaciones. Kant lo formula así: la conciencia de esta ley moral es un hecho de la razón, de modo que no hay necesidad de derivarla de ningún principio anterior de la razón. Este hecho no necesita demostración, porque se presenta con una autoridad absoluta. Es el testimonio íntimo, irrefutable, de que hay cosas que debemos hacer, aunque no queramos, que hay exigencias morales que no dependen de la experiencia ni de la conveniencia, sino que nos obligan en virtud de su carácter racional. El deber es experimentado como una obligación incondicionada, que no se basa en deseos o recompensas, sino en el puro respeto a la ley. Este hecho de la razón nos pone directamente en contacto con la autonomía moral. Pero al mismo tiempo, implica necesariamente la libertad. Si no fuésemos libres, no podríamos reconocer ni obedecer esa ley. La ley moral no nos describe cómo somos, sino cómo debemos ser. Por tanto, presupone que podemos actuar de otro modo, que somos capaces de obrar por respeto al deber, incluso contra nuestras inclinaciones naturales. De este modo, la libertad no es demostrada, sino revelada en la conciencia moral misma. Kant afirma con claridad que el hecho de la razón proporciona la única base firme para la moralidad. La ley moral, de la que el hecho de la razón nos hace conscientes, nos lleva necesariamente a la idea de libertad. La libertad, por tanto, no es una hipótesis añadida, sino una consecuencia directa del reconocimiento del deber. Esta inversión, de la libertad como presupuesto teórico a la libertad como consecuencia práctica del deber, constituye una de las revoluciones más profundas del pensamiento moral occidental. La libertad como postulado práctico. Una vez reconocido el hecho de la razón, Kant afirma que debemos postular la libertad como condición de posibilidad de la ley moral. Aquí entra en juego su noción de postulado práctico. A diferencia de los postulados de la razón teórica, que se refieren a objetos de conocimiento, los postulados prácticos son necesarios para la acción moral, aunque no puedan demostrarse empíricamente. Kant establece tres postulados fundamentales de la razón práctica: la libertad del albedrío, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios.
Entre estos, la libertad ocupa el lugar central. Kant señala que, sin libertad, la ley moral no sería posible. Esto significa que todo juicio moral, por ejemplo, debo decir la verdad, solo tiene sentido si el sujeto puede libremente actuar en conformidad con esa ley. Si el ser humano estuviera completamente determinado por la naturaleza, por sus pasiones, por su historia o por su contexto social, entonces sería absurdo hablar de obligación moral. La acción buena perdería su valor moral, y el mal se convertiría en un simple error de cálculo o un accidente causal. Por tanto, la libertad no es un dato metafísico que podamos probar con argumentos lógicos, sino una necesidad práctica, algo que debemos suponer si queremos vivir y actuar moralmente. Es un acto de fe racional, o mejor dicho, una exigencia del uso práctico de la razón. En este sentido, Kant vincula la libertad con la dignidad humana. Ser libre significa no ser meramente un engranaje en la máquina del mundo, sino un legislador moral que actúa por respeto a la ley que él mismo se da. Así, la moralidad y la libertad se implican mutuamente. La ley moral exige que seamos libres. Y la libertad se justifica por la necesidad de la ley moral. En esta arquitectura ética, el libre albedrío no es un lujo metafísico, sino una condición estructural de la moralidad. No podemos pensar la una sin el otro. Crítica al utilitarismo y a la moral empírica. La ética kantiana se erige como una crítica frontal a toda moral empírica, especialmente al utilitarismo y al hedonismo, que Kant agrupa bajo el rótulo de moralidad heterónoma. Según Kant, cualquier sistema ético que derive la norma moral de la experiencia, ya sea de la búsqueda de la felicidad, del cálculo de consecuencias o de la autoridad externa, no respeta la autonomía de la razón, y por tanto, niega la verdadera libertad. Kant sostiene que el utilitarismo, aunque no utiliza ese término, pues es posterior, reduce la moral a una cuestión de maximización de placer o de utilidad social. Sin embargo, estas nociones están siempre mediadas por intereses empíricos y contingentes. Al guiarse por resultados, el utilitarismo convierte al ser humano en medio para fines ajenos y destruye la universalidad y necesidad de la ley moral. Desde esta perspectiva, Kant critica tres elementos del utilitarismo. Subjetividad, lo que es útil o placentero varía entre individuos, por lo que no puede fundar una ley universal. Heteronomía, el agente moral actúa por inclinación, conveniencia o cálculo, no por respeto al deber. Indiferencia moral, una acción inmoral podría considerarse válida si produce un bien mayor, lo cual socava la dignidad de la persona. Para Kant, la moral no puede depender de las consecuencias, sino de la intención conforme a la ley. Solo una acción realizada por deber, y no por interés, tiene valor moral. En este sentido, Kant sostiene que obrar por deber es obrar por respeto a la ley moral, y solo entonces la voluntad es verdaderamente libre. La ética kantiana es, pues, una defensa radical de la autonomía moral frente a toda forma de moral empírica, religiosa o utilitaria. Esta autonomía no significa arbitrariedad, sino autoimposición racional de una ley universal. El libre albedrío no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que se debe, porque se reconoce como una exigencia de la razón. Kant revoluciona la ética al invertir la relación entre libertad y moral. No necesitamos probar que somos libres para justificar la moralidad, más bien, es la moralidad la que nos obliga a postular la libertad como su fundamento. Este hecho de la razón, la conciencia ineludible del deber, nos revela que somos más que seres naturales, somos seres racionales, dotados de dignidad y responsables de nuestras acciones. El libre albedrío, entendido como autonomía moral, no es una opción teórica más entre otras, sino una condición sine qua non de la vida ética. Solo si somos libres puede haber deber, responsabilidad, justicia y humanidad. Por eso, para Kant, defender la libertad no es una cuestión metafísica o psicológica, sino un acto moral en sí mismo, es afirmar que el ser humano es un fin en sí, capaz de legislar racionalmente su propia vida y la de la comunidad. Después de haber establecido la libertad como condición trascendental y como presupuesto práctico de la moral, Kant concluye que sus implicaciones no se limitan al ámbito abstracto de la ética individual. El concepto kantiano de libertad tiene consecuencias profundas y duraderas en los ámbitos ético-políticos, educativos y jurídicos. En esta sección final, se mostrarán tres ámbitos donde la idea kantiana del libre albedrío revela su poder transformador:
la responsabilidad moral y la dignidad humana. La formación de ciudadanos autónomos mediante la educación y el derecho, y la vigencia de la libertad kantiana en el mundo contemporáneo. Responsabilidad moral y dignidad humana. Kant sostiene que solo en la medida en que un ser puede actuar libremente según leyes que él mismo se da, puede considerarse moralmente responsable. Esto implica que la libertad no es meramente una capacidad psicológica para elegir, sino una capacidad racional para autoimponerse deberes. La libertad como autonomía es, por tanto, la base de la responsabilidad moral. En este marco, Kant afirma que el ser humano no tiene precio, sino dignidad. La dignidad no se deriva de sus capacidades empíricas, inteligencia, talento, fuerza, sino de su condición de legislador moral, de sujeto capaz de actuar según principios universales. De ahí que su formulación más célebre del imperativo categórico sea: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Esta máxima transforma radicalmente la forma de entender la ética interpersonal y política. Si cada persona es un fin en sí, no puede ser utilizada, manipulada, explotada ni instrumentalizada. Esta concepción de la libertad y la dignidad es el fundamento normativo de los derechos humanos modernos, de la abolición de la esclavitud, de la defensa de la igualdad y del respeto universal. Por tanto, la responsabilidad moral kantiana implica dos cosas fundamentales. Cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos como ser libre. Cada persona debe respetar la dignidad del otro como sujeto autónomo. La libertad en la educación y el derecho. Kant fue no solo filósofo moral, sino también filósofo de la Ilustración y pedagogo. En su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, en 1784, define la Ilustración como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, es decir, el tránsito de la heteronomía a la autonomía de la razón. Esta autonomía no es innata, sino que debe ser formada. Y aquí entra en juego el papel crucial de la educación y el derecho. Para Kant, la educación tiene como finalidad última formar sujetos autónomos. Esto significa enseñar no solo conocimientos o habilidades, sino la capacidad de pensar por sí mismo, de juzgar racionalmente y de actuar conforme a principios morales. En su pedagogía, Kant afirma: el ser humano solo puede llegar a ser hombre mediante la educación. La libertad se convierte así en una tarea educativa, no es hacer lo que se quiere, sino aprender a querer lo que se debe. Esta idea se opone tanto al autoritarismo que impone desde fuera como al permisivismo que abandona al individuo a sus deseos. Educar para la libertad significa enseñar a reconocer y respetar la ley moral en uno mismo y en los demás. Asimismo, el derecho ocupa un lugar esencial en la articulación externa de la libertad. En su obra La metafísica de las costumbres, Kant distingue entre la moral, que regula la intención, y el derecho, que regula las acciones externas. Para Kant, el derecho debe asegurar la coexistencia de las libertades individuales, estableciendo un orden en el que la libertad de cada uno sea compatible con la libertad de todos según una ley universal. Esto significa que el Estado tiene la función no de sustituir la libertad, sino de garantizarla. Su tarea es proteger el espacio donde cada uno pueda actuar libremente sin vulnerar la libertad ajena. El derecho, así entendido, es la condición institucional de la libertad real. No hay contradicción entre ley y libertad, la ley justa es la forma racional de la libertad compartida. Actualidad del pensamiento kantiano sobre la libertad. La idea kantiana de libertad conserva una relevancia extraordinaria en el mundo contemporáneo. En un tiempo marcado por tensiones entre libertad y seguridad, entre autodeterminación y manipulación digital, entre responsabilidad individual y condicionamientos estructurales, la filosofía de Kant ofrece una brújula ética y política insustituible. En primer lugar, su definición de libertad como autonomía moral sigue siendo la mejor defensa contra las formas de alienación modernas: consumismo, propaganda, vigilancia masiva, manipulación psicológica. En una época donde muchas decisiones humanas parecen mediadas por algoritmos y redes sociales, recordar que ser libre es obedecer a una ley racional que uno mismo se da, es una forma radical de resistencia ética. En segundo lugar, su defensa de la dignidad humana como principio absoluto sigue inspirando los derechos humanos, las democracias constitucionales y las luchas por la justicia.
Kant no nos da una ética situacional ni flexible, sino una exigencia categórica de respeto universal. Todo ser humano es un fin en sí, sin excepción. En tercer lugar, su visión de la educación y del Estado de Derecho como instrumentos de emancipación racional es especialmente pertinente en contextos de crisis institucional y populismo. Frente a la instrumentalización del derecho o la degradación de la política a mera gestión de intereses, Kant nos recuerda que la verdadera libertad solo existe cuando la razón legisla para todos. Y cuando cada ciudadano es tratado como sujeto moral y no como medio. Finalmente, su concepto de responsabilidad moral, entendida como capacidad racional de responder por nuestros actos, es clave para enfrentar desafíos contemporáneos como el cambio climático, las desigualdades sociales y el desarrollo tecnológico. Solo si nos reconocemos como agentes libres y responsables, podremos construir una ética global capaz de orientar nuestras decisiones colectivas. La libertad kantiana no es un ideal abstracto ni un privilegio metafísico, es una exigencia concreta para construir sujetos autónomos, comunidades justas y una humanidad digna. Como fundamento de la responsabilidad moral, de la educación ilustrada, del derecho republicano y de los derechos humanos. La idea de libertad en Kant sigue siendo una de las aportaciones más profundas y necesarias del pensamiento moderno. A través de su concepción del libre albedrío como autonomía racional, Kant nos invita a vivir no según nuestras inclinaciones, sino según nuestra dignidad. Nos recuerda que ser libre es más que elegir, es obrar por respeto a la ley que la razón nos revela como universalmente válida. En tiempos de crisis de sentido, esta exigencia sigue iluminando el horizonte de una vida moral y política verdaderamente humana. Este video ha recorrido en profundidad la arquitectura conceptual, moral y política de la noción de libre albedrío en la filosofía de Immanuel Kant. Desde sus antecedentes en la tradición filosófica occidental hasta su formulación más rigurosa en el pensamiento crítico, la libertad ha sido tratada no como una mera capacidad de elección, sino como la expresión más elevada de la razón práctica y el fundamento mismo de la dignidad humana. Kant no se limita a repetir las nociones clásicas o modernas de libertad, más bien, las transforma radicalmente. En lugar de entender la libertad como independencia de las causas externas, como en Descartes, o como mera espontaneidad psicológica, como en Hume, Kant propone una concepción de libertad que se funda en la autonomía racional, es decir, en la capacidad del sujeto para darse a sí mismo la ley moral, actuando no según inclinaciones o intereses, sino según principios universales. Este video comenzó con una revisión de los antecedentes filosóficos de la noción de libre albedrío, especialmente en San Agustín, Tomás de Aquino, Descartes y Hume. Aunque cada uno de estos pensadores abordó el problema de la libertad desde distintas perspectivas, teológica, racionalista o empirista, Kant reconoció en todas estas aproximaciones una insuficiencia crítica. O bien caían en el dogmatismo metafísico, o bien reducían la libertad a un fenómeno empírico, lo cual la hacía incompatible con la responsabilidad moral. En respuesta, Kant propuso un nuevo enfoque enmarcado en el proyecto ilustrado, fundado en la razón autónoma. En segundo lugar, se analizó cómo Kant establece la distinción entre heteronomía y autonomía. Ser libre no es actuar sin restricciones, sino actuar conforme a principios que uno mismo reconoce como válidos para todos. Esta forma de autodeterminación racional se expresa en el imperativo categórico, que no deriva de la experiencia, sino de la estructura de la razón práctica misma. En este contexto, la libertad práctica se convierte en la condición para la posibilidad de la moralidad. A continuación, se exploró la noción kantiana de libertad trascendental, tal como aparece en la Crítica de la razón pura. Allí, Kant distingue entre el mundo fenoménico, regido por leyes causales empíricas, y el mundo nouménico, el reino de la libertad. Aunque no podemos conocer la libertad como objeto, sí podemos pensarla como una idea regulativa que orienta la razón. Esta distinción le permite a Kant reconciliar el determinismo científico con la posibilidad de una libertad nouménica, es decir, una libertad que no contradice la ciencia pero que fundamenta la moral. Más adelante, se analizó cómo la libertad es un postulado práctico en la Crítica de la razón práctica. Allí Kant introduce el hecho de la razón, una conciencia inmediata del deber moral que no requiere demostración, sino que se impone con necesidad.
Este hecho revela que estamos constituidos de tal manera que debemos actuar libremente, y por ello, la libertad no necesita ser probada como un hecho empírico, sino que se presupone en toda acción moral. Esta fundamentación ética de la libertad permite a Kant rechazar el utilitarismo y cualquier moralidad basada en intereses contingentes. Finalmente, se desarrollaron las implicaciones éticas y políticas de la libertad kantiana, la dignidad humana, la responsabilidad moral, la educación como formación para la autonomía y el derecho como marco normativo para la coexistencia de libertades. La libertad, en Kant, es tanto un principio interior de acción como un horizonte normativo para la organización de la vida común. De este modo, el libre albedrío no es solo un problema metafísico, sino también una exigencia ética y política de primer orden. Vigencia y desafíos del libre albedrío kantiano. La pregunta final que este video debe abordar es, ¿qué relevancia tiene hoy la concepción kantiana del libre albedrío y qué desafíos se enfrenta? En un primer sentido, la libertad kantiana mantiene una vigencia indiscutible como fundamento de la ética moderna. Frente al relativismo moral, al cinismo político y a las éticas utilitarias de resultado, la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo, dotado de una capacidad racional de autodeterminación, sigue siendo una guía moral potente. En un mundo donde las personas son reducidas frecuentemente a medios, consumidores, votantes, datos, la exigencia kantiana de respeto universal se convierte en un principio de resistencia. En el plano jurídico y político, los derechos humanos actuales se apoyan, consciente o inconscientemente, en esta concepción kantiana de libertad y dignidad. Sin el presupuesto de que los individuos son autónomos y responsables de sus actos, no puede haber ciudadanía, ni justicia, ni democracia verdadera. Sin embargo, el pensamiento kantiano también enfrenta retos importantes en el mundo contemporáneo. En primer lugar, la neurociencia, la psicología conductual y la inteligencia artificial han puesto en cuestión la noción de libertad entendida como autodeterminación racional. ¿Hasta qué punto somos realmente libres si nuestras decisiones están condicionadas por mecanismos cerebrales, estructuras sociales o algoritmos predictivos? Aunque Kant anticipó que la libertad no puede ser observada empíricamente, hoy esta tensión se vuelve aún más aguda. En segundo lugar, la noción de sujeto moral autónomo ha sido criticada por corrientes como el feminismo, el postestructuralismo y el comunitarismo, que advierten sobre las condiciones históricas, sociales y lingüísticas que configuran la subjetividad. En este sentido, se plantea que la autonomía kantiana podría ser un ideal abstracto, ciego a las desigualdades reales y a los vínculos interpersonales que constituyen nuestra identidad. En tercer lugar, el mundo globalizado, plural y multicultural exige una ética del diálogo y del reconocimiento mutuo, más allá de principios universales abstractos. La pregunta es si el imperativo categórico puede abrirse a una racionalidad más intersubjetiva, sin renunciar a su fuerza normativa. A pesar de estos desafíos, puede sostenerse que el pensamiento de Kant no debe ser descartado, sino reinterpretado y profundizado. Su idea de libertad como capacidad racional para obrar por deber sigue siendo una brújula ética válida. Pero necesita ser complementada por una reflexión crítica sobre las condiciones sociales, materiales y relacionales que hacen posible o imposible esa libertad. La autonomía no debe ser una ficción del individuo aislado, sino una meta colectiva hacia la que tiende toda educación, toda política y toda ética verdaderamente humana. Kant nos enseñó que ser libre no es seguir nuestros deseos, sino obedecer a la razón moral que nos constituye como sujetos. Nos mostró que sin libertad no hay responsabilidad, sin responsabilidad no hay moral, y sin moral no hay humanidad. Por eso, pensar el libre albedrío no es un lujo académico, sino una necesidad urgente. Hoy más que nunca, cuando la libertad es invocada por intereses egoístas, manipulada por discursos de odio o vaciada por la tecnocracia, la lección kantiana resuena con fuerza. La libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que la razón universal exige. Defender esta libertad, exigente, racional, solidaria, es, quizás, la tarea ética y política más alta que nos queda por emprender.